Estructura de un proyecto de I+D. Antes de ver cuál es la estructura de un proyecto de I+D, detengámonos a pensar qué es un proyecto de I+D. Un proyecto de I+D es un documento que describe el estudio que propone realizar el investigador. La característica general de los proyectos de I+D es que cuentan con un plazo temporal determinado, fases de ejecución y está sujeto a un seguimiento constante. Si bien los proyectos de I+D se desarrollan sobre la lógica del método científico, es decir, siguiendo el conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, dentro del modelo general de investigación científica existen muchas versiones de procesos de investigación. A continuación presentamos algunos de los más relevantes. El método de Hernández Sampieri sigue los siguientes pasos: concebir la idea de investigación, plantear el problema de investigación, que incluye desarrollar las preguntas de investigación, establecer los objetivos y justificar la viabilidad del proyecto, elaborar el marco teórico, definir el tipo de investigación según el nivel que se alcanzará, establecer las hipótesis con la correspondiente identificación de variables a estudiar, seleccionar el diseño apropiado de la investigación, ya sea experimental, preexperimental o no experimental, determinar la población y la muestra, redactar los datos, que incluye la elaboración del instrumento de medición y su aplicación, analizar los datos previamente recolectados y por último presentar los resultados, es decir, el informe de investigación. Según César Bernal, el proceso de investigación es el siguiente. Primero tenemos el tema, luego el problema por investigar, posteriormente los objetivos, la justificación y la delimitación, el tipo de investigación, la hipótesis y el diseño de investigación, la población y la muestra, la recolección y el procesamiento de datos, el análisis y la discusión de los resultados, el cronograma y el presupuesto. Básicamente, la estructura es la misma, cambia un poco la relevancia de los ítems dentro del proceso de investigación y se agrega la etapa de cronograma y presupuesto, que constituyen aspectos administrativos del proyecto. Como elemento diferenciador se destaca la inclusión del marco teórico de modo transversal del proceso, y esto se explica por la posibilidad de alimentar información al marco teórico en cualquier fase de la investigación. Considerando los planteamientos anteriores y en un sentido práctico, se propone la siguiente estructura, ampliamente reconocida en el contexto académico. Primero el título del proyecto, luego el planteamiento del problema, que incluye la descripción del problema y la formulación de la pregunta problema, posteriormente la justificación, siguen los objetivos, el marco referencial, el diseño metodológico o metodología, el cronograma y el presupuesto, los resultados o el desarrollo de los objetivos, las referencias bibliográficas y los anexos. Ahora bien, tengamos en cuenta que la anterior estructura de proyectos de I+D incluye el diseño del proyecto y la ejecución del mismo. Sin embargo, es importante reconocer que los proyectos generalmente están divididos en fases, cada una con sus rasgos particulares. Existe, por ejemplo, una fase de estructuración o de construcción de aspectos medulares, conocida como la propuesta de investigación, así como una fase posterior y más detallada en algunos ítems, que se conoce como anteproyecto de investigación. La propuesta es un manuscrito académico o un documento de trabajo que describe un proyecto que se desea realizar en un área o sector de interés y que se elabora básicamente para solicitar aprobación, apoyo institucional o de tipo financiero para la posterior ejecución. Esta propuesta tiene información general del proyecto, como el título tentativo de la investigación, el problema a abordar, el objetivo, la justificación, el marco teórico, la metodología y el valor del proyecto. El anteproyecto, por su parte, es un paso posterior a la propuesta, una vez se obtiene el aval de la propuesta de investigación. Este documento incluye por lo general información más precisa que la incluida en la propuesta, como el título, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el marco teórico, la metodología, con aspectos más detallados como el enfoque y el tipo del proyecto, las fases de la investigación e incluso los instrumentos de recolección de información a aplicar. Se adicionan a estos elementos aspectos administrativos como el cronograma y el presupuesto del proyecto.
Cuando estas dos fases son aprobadas o culminadas a satisfacción, es posible pasar a desarrollar el proyecto de investigación con el consecuente desarrollo de objetivos.